inmediato el salvoconducto de salida a la exministra del Correísmo, María de los Ángeles Duarte, sentenciada a 8 años de cárcel por cohecho agravado, cuando la Convención de Caracas de 1954 impide conceder asilo político a una persona condenada por hechos de corrupción. Mejor debieran, decimos, dedicarse a atender los problemas internos de sus pueblos que no han podido solucionarlos. Con estos antecedentes quiero dar la cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy, el doctor Benjamín Fernández Bogado, jurista, ex constituyente de Paraguay, pensador y escritor, director de Radio Libre de Asunción y de 5 Días TV, el doctor José Ugaz, un reconocido abogado peruano, ex procurador ad hoc de su país y expresidente de Transparencia Internacional. En Quito nos acompaña el doctor Esteban Santos, jurista, internacionalista y académico. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos de inmediato para iniciar este programa. Este es el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. La cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy, el doctor Benjamín Fernández Bogado, jurista, ex constituyente de Paraguay, pensador y escritor, doctor José Ugaz, abogado peruano, ex procurador ad hoc de su país y expresidente de Transparencia Internacional, y el doctor Esteban Santos, jurista, internacionalista y académico. El tema, ¿cómo afrontar la crisis política y la corrupción en la región, la sentencia en Argentina contra la vicepresidenta, el futuro del Perú tras la salida de su presidente Pedro Castillo y las perspectivas en América Latina? Quiero señalar también que este programa se transmite en directo a través de Radio Libre de Asunción y 5 Días Televisión. Quiero empezar con el doctor Benjamín Fernández Bogado, precisamente. ¿Cómo ve este panorama en América Latina en estas condiciones? Muy buen día. Un saludo cordial para ti, Miguel, y para los participantes de este debate, que creo que sigue siendo la cuestión central de nuestra América Latina. ¿Cuánta capacidad tenemos los latinoamericanos para entender que vivir en un Estado de Derecho generalmente implica, cuando se trata de situaciones críticas, admitir que las normas deben ser cumplidas incluso por nosotros? Y ha ocurrido a lo largo de nuestra historia casi siempre de que utilizamos las instituciones para provecho particular y cuando ellas deben socorrernos, están tan degradadas, tan bastardeadas, que terminamos desconfiando de ellas en su conjunto. Lo que estamos observando ahora es el deterioro del Estado de Derecho en su conjunto, en donde hay varios signos preocupantes. La corrupción rampante que ha llevado a muchos gobiernos a buscar en las instituciones judiciales formas cómplices de manifestación del poder, y por el otro lado la urgencia y la necesidad de ir detrás de las cuestiones que están detrás de la pobreza, de la inequidad, de cuestiones de carácter económico que realmente nos han rezagado notablemente y que muchas de ellas tienen que ver con la corrupción. Ese estado de corrupción que se ha transformado en una corrupción del Estado al principio, pero que ahora tiene fórmulas de manifestación de tipo social en diferentes estamentos. Y ha llevado también, ¿por qué no?, como situación de castigo a la elección de liderazgos populistas que se sostuvieron muy bien a inicios de este siglo con una extraordinaria capacidad de absorción de las materias primas nuestras por parte de países de notable crecimiento como China, pero que posteriormente no fueron sostenibles porque muchas de esas cuestiones de ingresos económicos notables no transformaron nuestro país en estructuras mucho más justas. Seguimos siendo arraigalmente situaciones de Estado bastante corruptas en su interior y no hemos podido apuntalar ese crecimiento económico de comienzos de siglo con una institucionalidad robusta, seria, previsible, que nos haga a todos corresponsables con el sistema democrático en su conjunto. La crisis de la democracia sigue siendo la prolongación de otras crisis de carácter social y económico que no hemos podido resolver hasta el momento. Bienvenido al doctor José Ugaz, un reconocido abogado peruano, expresidente de Transparencia Internacional. Su primer comentario respecto de lo que estamos viviendo en América Latina, esta crisis política, esta crisis por la galopante corrupción. Muy buen día. Buenas tardes, Miguel.
En realidad creo que efectivamente estamos viviendo en el péndulo, como se acaba de señalar, del populismo. Es claro que la tendencia ahora, más allá de si hay un mapa más rojo que antes en términos ideológicos, la característica tanto de gobiernos de derecha como gobiernos de izquierda que han venido asumiendo el poder en la región es básicamente la de ser gobiernos populistas basados en la demagogia y en algunos casos más severos con regímenes muy autoritarios como es el caso de Nicaragua, Venezuela, que han venido marcando una impronta de degradación sistemática hasta su desaparecimiento en ese caso de los regímenes democráticos. Y creo que un buen ejemplo de eso es lo que está pasando en mi país, donde gana las elecciones un maestro rural del norte del Perú. Eso generó alguna expectativa. Primero hay que decir que ganó con una votación muy baja, no es que haya sido un presidente electo masivamente por el pueblo, sino en la primera vuelta creo que tuvo 14% solamente de votos a su favor. Pero luego al competir con la hija de Fujimori, que tiene una oposición férrea y sólida desde el régimen de su padre, hizo posible que llegara al poder. Hizo muy mal el sector tradicional de la política peruana de no querer reconocer esa elección. Fue una victoria legítima, ajustada, pero legítima, y hubo quienes empezaron a hablar de fraude sin ningún elemento de base real para poder alegar la nulidad de las elecciones. Y de ahí en adelante lo que hemos visto es un presidente absolutamente impreparado, totalmente populista y peor aún, desde el primer día que se sentó en el poder, decidido a saquear el Estado con personas cercanas a su entorno, ya sean maestros, ya sean personas de su pueblo, ya sean personas del partido que lo cobijó, llamado Perú Libre, un partido de extrema izquierda cuyo presidente además está condenado por corrupción, y además de sus familiares, como ya se ha señalado, sobrinos, esposa, su propia hija, etcétera, involucrados en distintos esquemas de corrupción. Y eso lo que ha llevado es finalmente a que este señor, desesperado para no verse llevado a prisión, vacado y puesto en prisión, hiciera un golpe políticamente suicida, de un golpe de Estado, sin ninguna coordinación de ningún tipo, ni con las Fuerzas Armadas, ni con la policía. Un acto de locura temporal probablemente, y que esté en prisión lamentablemente con cierta convulsión social, porque hay personas afines a su partido. Ayer el ministro de Defensa calcula que no son más de 10.000 que están alentando saqueos y actos violentos en algunas provincias del país. Bienvenido al doctor Esteban Santos, académico, jurista internacionalista. ¿Cómo ve esta situación en América Latina? Muy buen día. Creo que se ha dicho muchas cosas en las cuales yo estoy absolutamente de acuerdo. Es increíble ver cómo a mes cambiado podemos hablar de crisis importantes que se dan en algunos países de la región. Cómo pasamos del Perú, pasamos a la Argentina, podemos ver problemas justamente en cada uno de los países de la región, y creo que tienen como base este primer hecho de los problemas de gobernabilidad, el problema del populismo y el problema justamente de líderes arraigados que lo que quieren es lucrar del poder y no así servir al pueblo. Yo creo que lo que ha pasado puntualmente es que ahora con esta nueva, y creo que ahí es uno de los primeros puntos de debate que me gustaría topar, es que como se hablaba, como el péndulo de la región acaba de moverse una vez más hacia la izquierda, exceptuando a Paraguay, al Uruguay y al Ecuador, entonces parecería que habría una vez más esta voluntad en torno a favorecer a gobiernos con este corte de izquierda e izquierda populista. Y esto creo que lo hemos visto parcialmente, porque efectivamente hay un primer comunicado que se lo hizo saber por parte de México, Colombia y de Bolivia, en donde rechazaban un poco lo acontecer en Perú, algo que en lo personal me llama la atención, porque son gobiernos que siempre han dicho como punta de lanza la no injerencia en asuntos internos, y bien que se meten en asuntos internos cuando así
cuando así lo estiman. Creo que es muy importante ver, sin embargo, la declaración del presidente electo, José Ignacio Lula da Silva, que en cambio marca sus distancias, que reconoce el índole de lo que ha pasado en el Perú y reconoce pues esta sucesión presidencial. Hay mucha tela que cortar. Estábamos atentos a la entrega de la batuta de la presidencia pro tempore, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, y el Ecuador estaba viendo esto con ojos muy expectantes por nuestra voluntad de querer ingresar. En su momento, el presidente mexicano le dijo, bueno, si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya a Mahoma, cuando el Congreso peruano no le dio la autorización a Castillo para salir del país. Bueno, se da toda esta grave conmoción social, se da este cambio de gobierno por el autoatentado que perpetuó Castillo, en donde coincido plenamente, creo que el cargo le quedó demasiado grande al ex profesor pues, rural. Pero no por esa condición. Yo creo que su falta de preparación vino en torno a todo lo que convivieron esos 16 meses tan caóticos, y creo que esas 3 horas que fue ese intento de golpe de Estado resumió muy bien lo que fueron esos meses tan caóticos. Me sabrán corregir, llegaron a desfilar casi 80 ministros entre entradas y salidas, y yo siempre dejo sentado el cómo, y lo digo casi con envidia, el cómo un país tan rico como el Perú sigue creciendo, no gracias a su clase política, sino a pesar de ella. Lamento pues que se haya tenido que seguir con estos problemas de inestabilidad tan grande, pero creo que en este momento hay un cambio constitucional. Yo en lo personal veía con muchísimo escepticismo que la vicepresidenta Duarte, que si bien se tendría que reconocer una primera mujer en la presidencia, no fue así por cómo entró por la ventana, y ella inicialmente juramentó en el cargo hasta el 2026. Veo que muy rápido ya cambió ese parecer, y ahora lo que se está hablando es de un adelanto de las elecciones. Finalmente, siempre digo esto es un reto para la institucionalidad de todos nuestros países de la región, y que justamente se respete, por un lado, la separabilidad de poderes, y por otro, que estos cambios se den siempre en el marco del respeto a la ley y en paz, algo que siempre es un reto en sí mismo en esta región. Benjamín Fernández, ¿cómo cataloga lo que ha sucedido en Argentina con esta sentencia en uno de los tantos procesos contra Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido cuestionada por su manejo de los recursos públicos? La acumulación del poder político en manos de los Kirchner durante tanto tiempo, con varios casos judiciales que involucraba al marido muerto, a ella y a sus hijos, ha sido una constante durante todo este tiempo. Era imposible en el caso de Argentina, donde tienen la posibilidad de que la declaración jurada de bienes sea conocida anualmente, poder explicar cómo una pareja presidencial con unos determinados ingresos bastante modestos terminan acumulando tal fortuna cuando solo habían ejercido cargos públicos. Eso era insostenible desde el punto de vista de cualquier grado de investigación que se haga. Y ahora ha comenzado a hacerse una reflexión en torno a ese tema, y comienzan las sanciones y también la tarea de recuperar la justicia en un país que ha sido bastante bastardeado en todo esto durante todo este proceso. El poder político ha buscado degradar toda posibilidad de control sobre, primero, haciendo un fuerte ataque a las instituciones judiciales. Apenas comienzan a criticarlos, a cuestionarlos, a investigarlos y a sancionarlos, comienzan a hablar de lawfare, esa expresión en inglés que significa utilizar el sistema judicial para ir en contra de una persona determinada. Pero cuando durante mucho tiempo utilizaron ese poder judicial a capricho, no habían tenido una observación de ese tipo en esas circunstancias. Creo que lo de la Argentina es un ejemplo bastante interesante, porque estamos hablando del verdadero poder detrás de esa nación, que no es el del presidente Fernández, sino de quien le puso en ese cargo, que es la señora Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Me parece también un buen mensaje de estar enviando en el sentido de poder recuperar la justicia en una nación en donde un fiscal que estaba investigando un caso también de corrupción termina siendo asesinado o muerto de forma sospechosa. En todo ese sentido, creo que el mensaje desde la Argentina es: vamos a buscar recuperar el sentido verdadero de una justicia a pesar del poder político, de todas las consecuencias que esto podría suponer. En un país como Argentina, que viene bastante degradada en su democracia desde hace bastante tiempo, incluso en términos económicos, esta es una ventana de esperanzas y de oportunidades, quizás para rescatar el verdadero sentido del derecho a partir de una institución tan cara a esos anhelos como el Poder Judicial. Benjamín, sin embargo, el populismo sigue latente. El caso de Argentina, el peronismo
pese a que no ha solucionado los problemas internos durante décadas. Eso significa que la cuestión de las alternativas o las alternancias tampoco han resultado muy exitosas. El gobierno de Macri no ha podido mostrarnos una alternativa distinta en términos de gestión y eso ha hecho que retornaran los peronistas con todo lo que eso suponía. De nuevo, vuelvo a decir, era sostenible el populismo porque hay que recordar una cosa, el populismo es el hijo de la abundancia. Si no hay mucho por repartir, lógicamente el populismo entra en crisis, que es todavía lo que estamos observando ahora en términos prácticos y fácticos. Y eso no solo tiene implicancias desde el punto de vista económico, con una inflación superior al 70% en la Argentina y con graves problemas sociales, sino también tiene que ver con la propia gobernabilidad política, en la relación del poder político con la propia justicia. La cuestión del por qué seguimos buscando esas opciones, porque yo creo que tampoco hemos trabajado con opciones y alternativas que sean eficaces en la gestión y que realmente nos muestren un camino alternativo. Los que han prometido el cambio han buscado afanosamente parecerse a aquel sistema que habían detestado sobradamente, pero que no justificaron en su acción concreta un modelo de gestión distinto. Doctor José Ugaz, ¿cómo ve la situación de Argentina y estos hechos de corrupción en donde la justicia de alguna manera ha reivindicado y ha sentenciado a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, creo que como hemos testimoniado los que hemos seguido de alguna manera el proceso y la investigación previa, el fiscal Diego Lucioni contó con suficiente evidencia y esto ha sido ratificado con toda claridad por el Poder Judicial argentino. En ese sentido, hablar de persecución por parte de la justicia cuando existe un cúmulo de elementos que técnicamente establecen los niveles de responsabilidad que exige la ley penal carece de sentido. Pero es muy fácil atacar a los juzgadores y a los fiscales, decir que uno es un perseguido político. Es decir, no hay corrupto en el universo que hayamos conocido que no diga que es un perseguido político y que le eche la culpa a su investigador o a la justicia. Ciertamente habrá algunos casos en los que, como ha mencionado el señor Fernández, el lawfare se convierte en una fórmula de distorsión de la justicia, pero ese no es el caso de lo ocurrido en la Argentina, como no es el caso de lo que ha ocurrido con Pedro Castillo en el Perú, donde las 7 investigaciones que tenía antes de su autogolpe o su pretendido autogolpe, las 9 que tiene hoy, más los 50 pedidos de investigación adicionales, lo entierran en un cerro de evidencia en el que hay, por ejemplo, 14 personas de su entorno personal más cercano que lo están acusando, que han decidido acogerse a los mecanismos de la colaboración eficaz y decir efectivamente, el presidente me pidió, yo le di, dio la orden para que se haga esto. Es decir, su propio entorno ha sido muy activo, muy proactivo cuando fueron ellos mismos sometidos a la justicia en señalar la responsabilidad del presidente. Entonces, creo que esto confirma una vez más lo que venimos sosteniendo desde la comunidad anticorrupción, que es que la corrupción no solamente es un problema ético y económico, sino que tiene una serie de consecuencias que pasan por la profundización de la pobreza, el incremento de la inequidad y un impacto en la gobernabilidad de los países cuando hablamos de gran corrupción. Y cuando hablamos de gran corrupción nos estamos refiriendo a la corrupción en el poder, la de los Kirchner, la de los expresidentes del Perú que han terminado condenados, investigados, y este en particular, Pedro Castillo, por la rapidez con la que se subió al tema de la corrupción, que terminan no solamente generando falta de gobernabilidad, sino poniendo en riesgo el propio sistema democrático, lo cual es realmente dramático para países como los nuestros que están saliendo de una pandemia, que estamos en medio de una crisis económica y que eso se va a traducir en un incremento de los precios, en hambre y puede convertirse en una fórmula explosiva si es que no se encuentran salidas en el corto plazo. Doctor José Ugaz, ¿y cómo cortar esta corrupción como se ha evidenciado en Argentina, como se ha evidenciado y usted ha señalado en el Perú reciente? Bueno, se requieren reformas profundas. Primero hay que tener reformas institucionales como el financiamiento de la política, por ejemplo, y cómo se componen los partidos políticos donde los hay. La verdad que en el Perú, con la desaparición
fáctica del APRA, prácticamente no ha quedado ningún partido político sobre el escenario. Lo que quedan son grupos aventureros que se forman con afanes electorales y si les va bien, de alguna manera rápidamente se dispersan y si les va mal, desaparecen. Entonces creo que se requieren profundas reformas estructurales. Ahora la reflexión en el país, en el Perú me refiero, con lo que está pasando en este momento, es no solamente que hay un pequeño grupo que está tratando de llevar agua para su molino desde la agitación y del radicalismo, sino que también estamos pagando una factura por el centralismo limeño, la falta de representatividad de vastos sectores de la población en las provincias del Perú, el hecho de que no hayamos podido resolver de manera estructural los problemas de la pobreza. Si bien es cierto, el Perú redujo en un 30% la extrema pobreza en los últimos años, bastaron 3 meses de pandemia para que esto se revirtiera de un plumazo, lo que quiere decir que la informalidad, la falta de estabilidad y de hecho el que la democracia no esté funcionando de la misma manera para todos, hace que realmente sea un sistema que descansa sobre bases muy frágiles, que tenemos que ver la manera cómo enfrentar esta problemática a fin de ponerle solución, si es que queremos apostar por una mínima estabilidad en el corto y mediano plazo. Doctor Esteban Santos, su comentario sobre la situación de Argentina, esta sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner y también la situación del Perú. Yo mientras les escuchaba se me venía a la mente esta frase que decía Andrés Oppenheimer refiriéndose a la Argentina y creo que puede aplicar a cualquier país de la región, que si uno regresa a los 10 meses siente que absolutamente todo ha cambiado y si luego regresa a los 10 años se da cuenta que no mucho o nada ha cambiado. Me llama la atención cuando yo hablaba con colegas en Argentina y les preguntaba, por ejemplo, con alguien que ve desde afuera estos hechos, ¿qué es el peronismo? Y él me respondía, es como Maradona, es como Dios, es básicamente lo que tú quieres que sea. Y el peronismo puede ser de extrema derecha o de extrema izquierda, o básicamente se acopla en aras de simplemente mantenerse en el poder. Es increíble ver cómo llega un Mauricio Macri al gobierno para acabar con toda la era Kirchner, y ahora llega una era Kirchner para acabar con la era Macri. Es este intento siempre constante en la región y creo que Argentina lo ejemplifica mejor que nadie, de hacer cada 4 o 5 años estas revoluciones de cambios de 360 grados y volvemos siempre al mismo punto de inicio. Sí rescato y celebro como muy importante que es la primera vez en la historia de ese país y probablemente de la región habrán casos muy, muy contados en donde un mandatario en funciones, la señora Kirchner, ha sido ya condenada por temas de corrupción mientras ejerce cargo de vicepresidenta. La pregunta es siempre, ¿no? ¿Llegará a haber un día cárcel? ¿El fuero estará ahí presente? Los famosos, hoy por hoy lamentablemente que están siendo mal utilizados en la región, estos asilos políticos se darán, hay todavía mucha tela que cortar, pero como siempre, para mí es un tema de la institucionalidad, qué se está haciendo para lograr fortalecer y que las instituciones puedan sobrellevar a un líder de turno, sobre todo a los populismos cuando tenemos estos cacicazgos tan enraizados en muchos países de la región que han terminado carcomiendo todos los estamentos del Estado. Y eso es algo muy sensible porque las personas de calle finalmente no tienen ese sentir de que pueden que estar por un lado bien representados y por otro que efectivamente existe un Estado de Derecho. Así es que el caso de la Argentina para mí es uno de los más emblemáticos y siempre concluyo, Miguel, diciendo, sobre todo a la luz de lo que ha sido el acontecer nacional en el Ecuador de estos días, mientras todo esto pasa en la Argentina, es la propia señora Kirchner quien ha hecho este lobby tan importante para conceder el asilo a una ex ministra ecuatoriana que se encuentra desde hace 2 años en condición de huésped del embajador, pero que ahora ya tiene el título de asilada política y lo que se está buscando en mi manera de forma equivocada y sobre todo celebro la respuesta que se dio por parte de Cancillería ecuatoriana, la parte del Ejecutivo ecuatoriano pues a través de Cancillería, en donde se dijo que no se puede hablar nunca, como usted muy bien lo mencionaba, Miguel, a la introducción, de un salvoconducto cuando la Convención de Caracas y todas las convenciones de Viena en torno a relaciones diplomáticas expresamente señalan, por un lado, sí, la inviolabilidad de la sede diplomática y por eso es que la señora Duarte ha estado ahí 2 años y probablemente estemos ante un Assange 2.0 porque probablemente se quede mucho más tiempo ahí, por lo menos lo que va de este mandato, pero asimismo
de que la excepción, de acuerdo al derecho internacional, es que no se puede conceder un asilo político a alguien que ha sido acusada y sentenciada, como es el caso por crímenes comunes, como es este caso actual de corrupción. Voy a consultar eso más adelante a Benjamín y a José respecto de la situación del Ecuador. Pero, ¿cómo ve Esteban Santos la situación del Perú? Bueno, el Perú también es otro caso muy emblemático, porque si uno regresa a ver, Miguel, desde hace ya más de 2 décadas, absolutamente todos los presidentes peruanos han tenido problemas muy serios con la justicia. Vamos desde el expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes en contra de la humanidad, que se encuentra en el mismo penal que en este momento el presidente Castillo. Pero si hacemos un recuento muy somero, vemos que todos los presidentes que han pasado han tenido problemas con la justicia. Toledo se encuentra esperando se encuentra en los Estados Unidos a la espera si es que se va o no otorgar esta extradición. Ollantumala ha arrestado a su esposa lo propio por crímenes por corruptela. PPK, Pedro Pablo Kuczynski, que no pudo acabar su mandato por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Le siguió el embajador Martín Vizcarra, que también tuvo todos los problemas, incluso hasta acabó en este meme del perrito Fiu Fiu y demás. 2 interinazgos muy cortos con Sagasti, en fin, y llegar a Pedro Castillo, y es un gobierno que no dura ni 16 meses. Por eso, cuando yo solo veía este somero recuento, la pregunta si es que la señora Dina Boluarte iba a aguantar hasta el 2026, yo sigo siendo muy escéptico de que esto se dé, y veo ya cómo la política cambió, de por un lado decir que vamos a aceptar y vamos a gobernar hasta el 2026, y de decirle al señor Andrés Manuel López Obrador, ven y le recibo la batuta de la presidencia pro tempore, y tratando de tener esta representatividad internacional, por el clamor popular y por la ingobernabilidad de este momento que está viendo el Perú, a tener que cambiar de tesis y afirmar que lo que tenía que darse es una elección anticipada. Vamos a ver los tiempos, ¿no? Que eso es lo que se está negociando. Pero en todo caso, es un tema endémico, y yo creo que es algo que podemos reflejarnos muchos de los países de la región. Cuando hablamos de los congresos o de las asambleas y preguntamos a un ciudadano de calle, probablemente sean estas mismas respuestas de hartazgo, de no representatividad, o incluso, digo, con este meme de cuando se decía, no esperamos nada bueno de ustedes y aún así lograron decepcionarnos. El problema es que cuando los ciudadanos no se sienten representados, cuando los ciudadanos ven solo estos actos de corrupción que se repiten y no hay un cambio, y sobre todo a eso se le agregan los problemas de inflación, los problemas de escasez, los problemas del día a día, del vivir, pues esto es una eruptiva del conflicto que por lo general, y esperemos no sea el caso, acaba siempre en episodios de violencia, que es lo que se espera a través de la práctica de la negociación y la política, se lo logre evitar. Doctor Benjamín Fernández, ¿cómo ve la situación del Perú? Bueno, en el caso peruano, en realidad, bien lo apuntó José, que conoce bastante por ser de ese país. El hecho de que un país en los últimos 6 años tuviera tantos presidentes que fueron cambiados por cuestiones de corrupción nos marca claramente dónde se encuentra la base del péndulo de la política de ese país. También nos dice, quizás mirándolo desde el lado de decir que, bueno, pero tuvieron que salir por corrupción, lo que significa que las instituciones han comenzado a funcionar, porque no solo lo han señalado como tal, sino también otras instituciones como el Congreso han decidido que había razones suficientes para eso. Ahora se duda mucho en el Perú porque dicen, bueno, Castillo fue un presidente electo, ¿cómo lo van a sacar del cargo 1 año y medio después de haber asumido? En el caso de Paraguay, que conozco porque vivo acá y soy paraguayo, hemos tenido también circunstancias similares con Fernando Lugo, que cuando asume la presidencia fue el final de un largo periodo continuado del Partido Colorado, que es como el Partido Peronista, o como era el PRI en México, uno de los grandes y largos partidos en la continuidad del poder, y que han encontrado una forma litúrgica de repetir cada cierto tiempo su permanencia en el cargo. Sin embargo, aquello también fue un hecho de mala gestión, y no fue bien visto el hecho de que se pudiera modificar la presidencia de la República a través de la decisión de un Congreso. Suelo decirlo a la gente también sobre esto, que el mismo Congreso que termina sacándole al presidente Castillo fue el mismo que había sido electo con él en las elecciones. Por lo tanto, si acertaron con el presidente, también acertaron con sus congresistas. Pero hay muchos que también cuestionan diciendo, pero ¿qué autoridad moral, qué capacidad ética tienen aquellos que han terminado sacándole a Castillo del cargo?
La cantidad de votos era bastante importante y superaron grandemente lo que realmente se necesitaba como base primaria para modificar la permanencia de un presidente en el cargo. Creo que allí también, y José ha estado hablando muy bien de las cuestiones de fondo de nuestras democracias. Democracias que están sumidas en pobreza son muy difíciles de sostenerse en términos institucionales. Si no resolvemos esa cuestión, vamos inclusive a encontrarnos con países que tenían un desarrollo económico portentoso, pero tenían una desigualdad enorme, como el caso de Chile, que termina eso galvanizándose en una manifestación popular de más de 1 millón de personas en las calles de Santiago y haciendo que se convoque a una constituyente como una fórmula para encontrar una salida a la crisis. Creo que mientras exista una gran inequidad en términos económicos, un alto nivel de pobreza en nuestros países, mientras la política no haga su tarea de la búsqueda del bien común, mientras que llegar al poder sea simplemente la oportunidad para reivindicarse socialmente o para reclamar un espacio que la sociedad tendría que haberle dado a eso, estamos llenos de gente que realmente son demagogos, o sea, grupos de personas que tiran la democracia para abajo, y lo que requerimos son anagogos, gente que realmente eleve la condición colectiva a un modelo de democracia que entusiasme. Las democracias nuestras están llenas de gente que solo busca el poder por el poder mismo y no encuentra en él el nivel de servicio para enfrentar los grandes temas que están en el trasfondo de todo eso. Mientras no podamos hacer eso, vamos a encontrar un país como Perú, que ha tenido un crecimiento económico extraordinario en los últimos años, como un ejemplo de modelo económico, pero si eso no se reparte correctamente, vamos a seguir teniendo Pablo Castillo y otros más que van a surgir desde el fondo de esas naciones que incluso buscan castigar al sistema democrático premiando a un demagogo de ocasión. Debemos buscar mecanismos que realmente nos reivindiquen con lo mejor que tenemos, y para eso los políticos tienen que hacer su tarea, la búsqueda del bien común. Los partidos políticos han sido vaciados de contenido y solo buscan alcanzar el poder como meta central. Y con eso puede servir para satisfacer algunos egos particulares, algunos deseos crematísticos circunstanciales, pero no estamos sosteniendo la democracia como debiéramos los latinoamericanos. Incluso estamos perdiendo oportunidades relevantes y estamos buscando opciones a como sea, eligiendo el mal menor y no el mejor de todos. Doctor Benjamín Fernández, ¿y por qué esto explica lo que usted señala, la violencia que se ha presentado en algunos países y que hoy precisamente está viviendo el Perú? El diálogo en la democracia es el elemento central. Para llegar a consensos hay que dialogar mucho. El consenso es la fase más elevada del diálogo. Y lo que hemos tenido en todo este tiempo son diálogos infructuosos, un debate muy pobre y muy lamentable de nuestros congresistas que deberían representar nuestros intereses. Si uno mirara de qué hablan nuestros congresistas, veremos que son congresos endogámicos, se miran al ombligo y no están hablando de los grandes temas que la gente realmente quiere que se responda. En ese clima, en ese ambiente, vamos a seguir viendo que el debate va a ser en las calles, quemando autobuses, manifestándose una bronca, un enojo de manera violenta, como hemos visto también incluso en un Brasil donde Lula gana por un estrecho margen a Bolsonaro, y las calles de Brasilia el pasado día lunes nos mostraron imágenes de gente descontenta por ese resultado tan estrecho que realmente marca un nivel de crispación y de agrietamiento notable entre las fuerzas políticas de esa nación. A mí me parece que debemos recuperar el diálogo institucional para adentro. Las instituciones tienen que convertirse en canales de comunicación de los intereses colectivos. Pero no solo hay que dialogar, hay que hacer, hay que dedicarse a las tareas. Como decía Ortega y Gasset, que había pasado un tiempo en la Argentina durante el tiempo tumultuoso de España, de la Guerra Civil, cuando se retornó a España les dijo a los argentinos a las obras. Y yo creo que eso vale para todos nuestros países. Perú a las obras, Ecuador a las obras, Paraguay a las obras. Si nosotros no mostramos que realmente la democracia es el menos malo de los sistemas políticos, como decía Churchill, pero que trabaja para el interés de la gente, vamos a seguir viviendo tiempos tumultuosos, agravados por la falta de diálogo que encuentra en las manifestaciones callejeras la única forma de verbalizar su bronca. Vamos a hacer una ligera pausa y volvemos con el doctor José Ugaz. Este es el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV, y retransmite también Radio Libre de Asunción y 5 Días Televisión.
Contamos con la presencia de 3 reconocidos invitados: el doctor José Ugaz, abogado peruano, es procurador ad hoc de su país y expresidente de Transparencia Internacional; el doctor Benjamín Fernández Bogado, jurista, ex constituyente de Paraguay, pensador y escritor; y el doctor Esteban Santos, jurista, internacionalista y académico ecuatoriano. Doctor José Ugaz, ¿cómo evitar estos actos de violencia que en algunos países se han sucedido durante los últimos tiempos y que hoy precisamente el Perú está viviendo? Bueno, lo primero es entender dónde está la génesis de esa violencia, porque no todas las expresiones obedecen a la misma causa. En el caso peruano yo diría que hay fundamentalmente 3 grupos claramente diferenciados, bueno, no tan claramente diferenciados, pero con planteamientos que sí se diferencian al momento de ser expresados. Hay un grupo al que ya me he referido, que podríamos llamar intrínsecamente violentista, con una evidente motivación política, peligrosamente en algunos niveles asociado con experiencias del pasado en materia de terrorismo, es decir, con grupos generados por Sendero Luminoso o el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Esas personas debidamente coordinadas con una mínima base de organización son las que están promoviendo los saqueos, la destrucción de infraestructura, han atacado medios de comunicación, están tratando de interrumpir el movimiento de algunos aeropuertos, etc. Luego hay un segundo grupo que es lo que está expresando es de alguna manera su descontento con el sistema político en general. Que se vayan todos, que se vaya el Congreso y no solamente destituyan al presidente. Ese grupo reconoce de alguna manera que Pedro Castillo ha tenido un gobierno cleptocrático, es decir, que llegó para empezar a robar desde el día de uno, altamente ineficiente, en el que parecía que una de las condiciones para ser designado ministro o alto funcionario de Estado fuera tener prontuario de algún tipo. Efectivamente, aquí se han cambiado casi 6 decenas de ministros en un país donde no tenemos más de 16 ministerios en el lapso de 14 meses. Y eso da cuenta, esa altísima rotación, de que efectivamente no había ninguna preparación para poder gobernar. Y eso, haciendo un paréntesis, habla bien. A pesar de que el Perú tiene una precaria institucionalidad, habla bien de un sistema que le puso límites al presidente y no permitió que hubiera un desmontaje total de la institucionalidad del país. Pero entonces este segundo grupo que sale a protestar dice no solamente que se vaya Castillo, sino también que se cierre el Congreso y que se adelanten las elecciones. Este reclamo de adelanto de elecciones o elecciones anticipadas creo que es un reclamo mayoritario en este momento. Como ha señalado bien Esteban, no solamente la presidenta ha tenido que cambiar, luego decir que ya iba a terminar el mandato de Pedro Castillo, sino que luego dijo que lo iba a adelantar para el 2024 y ahora está haciendo esfuerzos, dice ella, en coordinación con los organismos electorales y demás instituciones representativas del país, en poder plantear un adelanto de elecciones para diciembre del 2023. El problema es que antes de esa fecha es casi imposible tener elecciones adelantadas con todo lo que implica eso en términos de procedimientos constitucionales y la propia organización de las elecciones. Pero ese grupo no es el grupo de los extremistas que lo que buscan es el caos para tratar de llevar agua para su molino, sino un recambio, digamos, en el poder que permita de alguna manera aliviar esta presión que hemos sentido todos desde que Castillo llegó al poder. Y el tercer grupo creo que es un grupo más amplio que está entre el descontento extremo y la desesperación. En este momento estamos viviendo una sequía muy fuerte en el país. No ha podido este gobierno que se fue a comprar fertilizantes a pesar de que se venía la campaña agrícola y por casos de corrupción no se ha logrado completar el proceso de adquisición de fertilizantes. Eso va a tener un impacto, ya está teniendo un impacto en el precio de los alimentos. Entonces vamos a tener un escenario con problemas de seguridad alimentaria, con alta conflictividad en sectores estratégicos como el minero. El Perú
saben ustedes, es un productor muy importante de cobre y de oro, y sin embargo hay alta conflictividad alentada por el gobierno de Castillo, precisamente, que ha paralizado por muchas semanas y meses a los yacimientos mineros más importantes del país. Todo esto va a tener un impacto en la macroeconomía, aunque como se ha señalado bien, a pesar del ruido político, la economía peruana se ha mantenido con cierta estabilidad, no se ha producido el crecimiento que esperábamos, pero un 3% para las condiciones en las que estamos no está mal. La inflación está, creo, bastante controlada, pero esto puede ir en un proceso de deterioro acelerado que termine pues en una situación más explosiva y con menos posibilidad de control. Hoy que hemos analizado en parte estos hechos de corrupción en América Latina, doctor José Ugas, quiero consultarle, dada su amplia experiencia, usted fue procurador ad hoc en Perú luego de la era de Fujimori, hizo una tarea titánica, logró recuperar recursos en el exterior, seguimos de cerca hace 2 décadas esto. ¿Cómo lograr que nuestros países no solo castiguen por la vía judicial a los corruptos, especialmente a los políticos, sino también que se recupere esos recursos? En el caso ecuatoriano tenemos un presidente prófugo de la justicia sentenciado a 8 años por cohecho agravado, un vicepresidente que acaba de salir de la cárcel y no ha devuelto nada. ¿Cómo lograr? ¿Cómo hizo usted? ¿Cuál fue su experiencia, doctor José Ugas? Bueno, en primer lugar, aclarar que yo fui procurador ad hoc, es decir, procurador especial, el defensor del Estado para el caso Fujimori y Montesinos. Por eso se llama ad hoc, porque era solamente para ese caso, que era un caso titánico, claro. En los primeros 14 meses de gestión procesamos a más de 1.400 personas y de esas un 10% fue a prisión. Un proceso anticorrupción que pretenda ser exitoso tiene que transitar por 4 ejes fundamentales. El primero es prevenir, tratar de establecer los mecanismos que eviten que la corrupción se produzca. Eso es lo más ventajoso en términos de costo económico y de costo social. Y por lo tanto, si no tenemos una infraestructura anticorrupción preventiva, luego vamos a ir a poner nuestra esperanza solamente en la represión, en la investigación, en la persecución. Pero bueno, el primer escalón es la prevención, el segundo es el de la investigación y sanción de los corruptos. Un tercer nivel de éxito en la lucha contra la corrupción es la recuperación de activos, y un cuarto tiene que ver con las víctimas. Un proceso anticorrupción que no termina reparando a las víctimas, y en estos casos la víctima, hay que romper ese viejo mito y esa desviación jurídica, tecnicista, que dice que el único perjudicado ante la corrupción y la gran corrupción es el Estado. No es cierto. Detrás del Estado hay seres humanos con nombre y apellido, y esos son los que pagan la factura, y normalmente son los más pobres y los más vulnerables de nuestro país. Entonces hay que ver la forma de modificar nuestros sistemas para que esas víctimas de carne y hueso finalmente sean reparadas con el daño a veces irreversible que se les causa, por muerte, porque la corrupción mata, la corrupción niega educación, acceso al agua potable, etc. Cuando nosotros hicimos el esfuerzo en el caso Fujimori y Montesinos, habían pocas herramientas, pues esto hace 22 años atrás. No había, por ejemplo, en el Perú la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, no teníamos una unidad de inteligencia financiera, no existían las plataformas digitales y técnicas que hoy existen para luchar contra la corrupción, pero precisamente eso demuestra que sí se puede hacer. Y se puede hacer en la medida en que haya voluntad política. Nada de lo que hicimos nosotros hubiera sido posible si no hubiéramos contado con el respaldo del presidente Paniagua, ¿no? Curiosamente, los 2 mejores gobiernos que ha tenido este país desde que yo tengo uso de razón han sido transitorios. El de Valentín Paniagua después de la caída de Fujimori, y el de Sagasti después de la salida de Vizcarra. Entonces, sin voluntad política eso no es posible. No se trata de tener buenas leyes, sino, creo yo, de un mínimo de agentes del Estado, y eso lo demostró Lavajato en sus orígenes y lo está demostrando aquí también todavía la Fiscalía en los casos
de corrupción emblemática. No es casual que efectivamente tengamos a los últimos 7 presidentes sentados en el banquillo de los acusados. Uno incluso se quitó la vida para rehuir la pérdida de su libertad. Entonces, el Perú vive una situación esquizoide, ¿no? Por un lado, es probablemente el Perú con más alto perfil de corrupción en este momento, pero a su vez es el país que mejores resultados puede exhibir en la lucha contra la corrupción. Y eso demuestra que el problema de la gran corrupción no se resuelve desde la justicia. La justicia permite, de alguna manera, romper las rutinas de impunidad y reparar a quienes han sufrido el daño, y por supuesto, eso implica sancionar a los responsables, pero fíjese usted dónde estamos, Miguel, hoy día, después de 22 años o de 21 años de un exitoso proceso contra Fujimori y Montesinos. Estamos en el kilómetro cero, como si nada hubiera pasado, nuevamente se repite pendularmente la historia. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo por rediseñar, reestructurar nuestros estados, la búsqueda del bien común como elemento central, pero eso también implica un cambio cultural. Nuestra ciudadanía es una ciudadanía muy tolerante con la corrupción. Y el problema con América Latina es que esa corrupción se ha normalizado. Lo que en otros países sería materia de escándalo, en nuestro medio muchas veces no solamente se ve como una fórmula de ascenso social, sino incluso como algo indicativo de éxito o incluso gracioso. Y esa tolerancia con la corrupción nos está cobrando una factura altísima en estos tiempos. Solo para registro histórico, ¿cuánto logró recuperar como procurador ad hoc en los casos de Fujimori y Montesinos y el doctor José Ugaz en Suiza, en Panamá, en Estados Unidos? Durante mi gestión, que fue de 14 meses, logramos recuperar, me parece que 78 millones de dólares, pero luego con los procuradores que me sucedieron, el Perú ha recuperado una cifra que excede los 350 millones de dólares que fueron desviados por Fujimori y Montesinos. Bien, eso para registro histórico. Doctor Esteban Santos, ubíquenos en este debate la situación del Ecuador, en donde hay procesos judiciales, en donde también esta corrupción ha determinado este pedido de salvoconducto de Argentina al Ecuador por el caso de una sentenciada por cohecho agravado. Lo primero, Miguel, es que veo que estamos a años luz de lo que el doctor Ugaz nos acaba de mencionar. En el Ecuador, lamentablemente, seguimos siempre con esa retórica de los peces gordos son los que salen, nunca se paga un centavo al erario nacional, y lo que más lamento es que esos mismos apellidos se vuelven a reciclar en la política nacional. Entonces hay una memoria muy cortoplacista. Esto tal vez puede también ser un hecho que se puede dar... repetir en algunos países de la región, pero en todo caso en el Ecuador creo que tenemos uno de los problemas más graves, más serios, es la recuperación de todo lo que efectivamente se robó. En el Ecuador, en este momento, para mí, el problema más grande que tenemos es de una crisis no solo de institucionalidad, sino que un poco igual, como escuchaba previamente, esta idea de que se vayan todos, esta idea de que no sirve nada y esta idea de que hay que volver a refundar la patria, lo único que logra es volver a tener estos líderes, y yo siempre lo digo así, ¿no? Que vienen y nos ofrecen cada vez más circo a un pueblo que tiene todos los días menos pan. Y esto, lo que pasa es que se empiezan a polarizar, y yo creo que hay un componente también racial en el callejón interandino que ha sido muy manipulado y utilizado por algunos malos políticos que tratan de exacerbar pasiones en el término de jerarquía dentro de una pirámide socioeconómica, o sobre todo, insisto, en el tema racial también. Y en el Ecuador lo hemos vivido de primera mano en lo que fueron las manifestaciones de octubre del 19, la quema de la Contraloría y un poco luego los amnisticios que se dieron en la Asamblea en supuesta cara de gobernabilidad, pero esto dejó en mi criterio sentado un precedente nefasto para el futuro, y eso lo vemos con los principales detractores del gobierno, que usted hace lo que yo le digo o le incendio las calles. Y esa no puede ser jamás una gobernabilidad, no puede existir una gobernabilidad en un Estado de Derecho cuando se trata de dar solo por el mazo y tratar de implementar una agenda que jamás ganó en
en las elecciones. Si yo regreso a ver muchos de los gobernantes, y creo que la señora Boluarte es un mejor ejemplo de esto, si es que usted hasta semana y media, 2, me preguntaba quién es, o con muchísima honestidad le reconozco que no tenía idea quién era esta señora, y probablemente muchas personas en el Perú lo propio. Entonces, que lleguen personas no solo sin las credenciales para el cargo, sino que también sin este bagaje electoral, que tampoco le da legitimidad, es otro de los problemas de fondo. Yo estaba revisando que en este momento, este gobierno, que vamos a llamarlo interino en el Perú, acaba de declarar estado de emergencia en todo el país. Entonces, la información va cambiando conforme el pasar de las horas. Y yo creo que aquí tiene que darse una respuesta muy clara, primero por parte de la comunidad internacional. Creo que la Organización de Estados Americanos aquí tiene un rol protagónico para que se demuestre que lo que hubo aquí es un intento de golpe de Estado y por lo tanto lo que se ha dado son estos cánones democráticos para la sucesión ordenada. Ahora, es difícil cuando existen muchos gobiernos, como yo veo abiertamente, por ejemplo, al presidente colombiano, al señor Petro, que ya tuvo su paso por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que él abiertamente cuestiona este sistema y está exigiendo, pues, que se actúe y se otorgue medidas cautelares a favor de Castillo. Y vuelvo otra vez a este principio, ¿no? Decimos que no intervención en asuntos internos y luego mandamos unas declaraciones de este nivel. Hay mucha tela por cortar, Miguel, y creo que siempre termino en esta idea de lo importante que es tener una burocracia bien preparada, seria, proba y que sobre todo que pueda mantenerse al margen de lo que son los vaivenes políticos. Doctor Benjamín Fernández, en este combate a la corrupción en América Latina, ¿cómo lograr recuperar los recursos que se robaron estos políticos? He venido promoviendo esa idea desde hace mucho tiempo en el Paraguay. Transparencia Internacional ha colocado de manera reiterada a Paraguay como un referente de la corrupción. Estamos en los últimos lugares siempre como referencia de los países más corruptos y tenemos argumentos para eso. Imagínese usted que el próximo domingo hay elecciones en el Paraguay y el candidato a presidente del Partido Colorado, el partido de gobierno, es Horacio Cartes, calificado como significativamente corrupto por el gobierno de los Estados Unidos hace un par de meses. El vicepresidente de la República tiene el mismo estatus, significativamente corrupto, y ambos continúan plebiscitando su nombre en el caso de Cartes y en el caso de Velázquez continuando en el cargo. Hay algunos que también tienen esa condición y siguen estando sentados en los curules del Congreso. Cuando enviamos una señal de ese tipo, pareciera como que no importa qué es lo que diga Transparencia Internacional desde Alemania o que le digan los americanos desde la Secretaría de Estado en Foggy Bottom, porque aquí nosotros nos guiamos por nuestras propias razones y argumentos. Creo que, primero de todos, la sociedad debe escupir y vomitar al corrupto. Mientras sea funcional a esa persona o a un grupo determinado, el debate va a ser aquello de no te metas con mi corrupto, que yo no me meteré con el tuyo. Y creo que esa es una cuestión fundamental y central. Los políticos han deteriorado tanto nuestras instituciones que han hecho llegar a la conclusión de que no se puede ser realmente alguien trascendente en la política si no se es corrupto. En México hay una expresión muy interesante que dice que un político pobre es un pobre político. Y creo que allí está uno de nuestros argumentos. Hay que recuperar la decencia, la integridad y la capacidad de alarmarnos y entender de que realmente el corrupto mata, el corrupto vuelve ignorante a un pueblo y el corrupto fundamentalmente acaba con la democracia. Doctor Benjamín Fernández, ¿y cómo le ve al Ecuador, usted que lo conoce, por la inestabilidad política, por estos hechos durante la historia reciente cuando hubo un gobierno como el correísta que dejó sentencias condenatorias por corrupción precisamente y quieren volver al poder? Conozco y quiero mucho al Ecuador. He vivido en ese país desde el año 1983 por un periodo largo y creo que uno de los temas centrales en el Ecuador, a mí me tocó cuando empezaba a emerger Febres Cordero, después vendría Bucarán y otros más. Yo creo que uno de los grandes problemas es que Ecuador no termina de aprender la lección. Después de tantos gobernantes que han sido sacados, algunos por insanía, otros por corrupto, otro por estar refugiado en el exterior, corriendo de las consecuencias internas, habiendo degradado todas las instituciones y conociendo profundamente la importancia y el valor de ellas. Porque en el caso de Correa habría que juzgarlo en función de la capacidad y el conocimiento que tenía de lo que hacía y de lo que dejó de hacer.
Y también el argumento aquel de haber degradado tanto las instituciones, que recuerdo muy bien cuando a un periodista lo habían condenado y había tenido que salir del Ecuador, y un periódico como El Universo en Guayaquil, que había tenido sus propietarios pagar una cantidad enorme de dinero porque supuestamente habían agraviado a una persona dentro del poder. Yo creo que Ecuador es un mal alumno en materia democrática, no termina nunca de aprender de las lecciones que realmente tendrían que haber configurado no solo una sociedad más crítica, más juiciosa, que exigiera y demandara una política igual. Alguien dijo alguna vez que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo suelo decir, cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. Lo que debería hacer la sociedad ecuatoriana es hacer que las mejores virtudes de ese pueblo terminen siendo reflejadas en la actitud y en la forma de escoger a sus gobernantes. ¿Y cómo le ve al Ecuador el doctor José Ugaz? Por favor, el audio. Sí, decía que luego del deterioro que se produjo con el gobierno de Correa y la sorpresa que generó el gobierno del presidente Lenín Morales, me preocupa la forma tan rápida, perdón, Lenín Moreno, la forma tan rápida como se ha deteriorado este actual gobierno. Y creo que eso efectivamente ya ha empezado a expresar algunos síntomas de descontento social con un ingrediente que me parece muy delicado, y es esta creciente presencia del narcotráfico en la realidad ecuatoriana. Ecuador no era un país que nos tenía acostumbrados a este tipo de circunstancias, más bien era propio del Perú, Bolivia y Colombia, México, por supuesto, ya más al norte. Pero ahora esta sensación permanente de que hay no solamente incubándose un problema muy grave en los penales como consecuencia del enfrentamiento de distintos bandos narcotraficantes, sino que hay carteles del narcotráfico poderosos que han asentado sus reales en el territorio ecuatoriano. Y por experiencia puedo decir que con gobiernos frágiles, que no tienen una presencia importante y respaldo popular, el hecho de que otros problemas se vayan sumando puede generar un cóctel que puede tener consecuencias muy negativas. La presencia del narcotráfico y otras formas de crimen organizado, y que se convierta la seguridad ciudadana entonces en un problema grave, y hemos visto también en Ecuador lo que ocurrió en Guayaquil, como ha ocurrido en Perú también al inicio de la pandemia, debido a la absoluta debilidad de la infraestructura de salud, los problemas que tenemos en materia de educación, lo que me he referido en términos de vuelta al incremento de la pobreza y sobre todo la pobreza extrema, son temas que preocupan, y ojalá que el gobierno de Ecuador pueda recuperar de alguna manera niveles básicos de confianza de la población como para poder enfrentar toda esta problemática. Antes de darle la palabra a Esteban Santos, quisiera consultarle sobre esta incidencia del narcotráfico al doctor Benjamín Fernández. Es uno de los más graves problemas de América Latina, y creo que José ha colocado sobre el tapete. Estamos hablando de poderosas bandas criminales en Centroamérica. Ya conocemos la experiencia de los maras salvatruchas, lo que acontece con Bukele, en donde incluso el Estado de Derecho queda a un costado porque el presidente debe mostrar fortaleza en contra de dichas pandillas. Estamos viendo una situación similar también en el Paraguay, con que en la medida en que se persigue a las bandas del PCC, el Comando Vermelho en Brasil, eso se prolonga en el Paraguay, donde hemos tenido también los mismos levantamientos en prisiones, convertidas muchas de ellas, estas prisiones, en verdaderas universidades del crimen. Y cuando tenemos muchos casos de personajes envueltos en muchas de estas actividades, calificados como significativamente corruptos, que se encuentran dentro de la arena política, plebiscitan su nombre para los comicios del próximo día domingo aquí en el Paraguay, o tenemos una fiscala general que ha sido durante 4 veces llevada a juicio político y salvada por el mismo grupo político que tiene conexiones con los negocios ilegales, estamos viendo un problema bastante grave, que significa que se ha inficionado profundamente en nuestras estructuras estas circunstancias y esta realidad. El Paraguay ha tenido una situación sorprendente en los últimos años, yendo desde el Paraguay hacia los puertos europeos 23 toneladas de droga, de cocaína. Esos son 23.000 kilos. Estamos hablando de un volumen de exportación similar al producto estrella del Paraguay, que es la soja.
Eso significa, en términos de cantidades económicas, casi 5.000 millones de dólares. Si no encontramos realmente una capacidad para que el Estado muestre sus reales en todos estos campos, vamos a tener que enfrentarnos a otro nuevo cáncer, además del populismo: el narcotráfico, el contrabando y los delincuentes. ¿Cómo le ve el doctor Esteban Santos al Ecuador desde Quito? Bueno, yo creo que lo importante, y tomando profunda nota de lo que se ha dicho, el tema del narcotráfico ya es un elefante blanco que no tiene que dejar, sino tiene que pasar a uno de los primeros puntos de la palestra en torno a qué soluciones se les puede dar. Siempre me llama la atención lo que decía el expresidente brasilero Cardoso, que decía: mientras ustedes, refiriéndose al norte, a los Estados Unidos y al primer mundo, sigan poniendo las narices, pues aquí seguiremos poniendo la sangre. Luego de medio siglo de guerra y lucha contra el narcotráfico, de Plan Colombia, de todo lo que ha sido la pregunta del millón: ¿existe o no existe más droga en las aulas? Mis alumnos les pregunto siempre: ¿ustedes consiguen o no consiguen sustancias sujetas a fiscalización de manera fácil o no cuando ustedes van a una fiesta? Y normalmente la respuesta es una risa. El problema es que esa droga recreacional, todo el entramado que viene detrás y todo lo que eso puede corromper en una sociedad, corrompe desde el policía, al funcionario, al político, y eso carcome una sociedad. Así es que creo que este es el espacio, el momento justamente para plantear decisiones que puedan ser muy complicadas, porque siempre estos temas tabús son muy difíciles de conversar en una sociedad, y eso es algo que no solo le atañe al Ecuador, sino creo que a la región. Ahí viene una primera conclusión de mi parte. No basta con que esto sea una respuesta unitaria de un determinado país, porque las bandas que operan transnacionales, ellos sí son transnacionales, y si es que los gobiernos no tienen esa misma cooperación, pues ya vemos quién va ganando la lead. Y como le digo, Miguel, para mí esto ya es un momento de quiebre, en donde lo que se tiene que hacer es afrontar este tema, tomar el toro por los cuernos. Esto se cambia con más armas, con más sangre, o por lo contrario es momento ya de sentarse a conversar en qué puede ser otra salida que no sea lo que hemos venido haciendo los últimos 50 años. Y para concluir, doctor José Ugaz, ¿qué hacemos en América Latina y en otros países para cambiar este panorama, esta crisis política y esta corrupción galopante? Yo creo que hay que hacer una apuesta por la renovación del liderazgo político. Eso tiene muchas implicancias. Creo que pasa por una toma de conciencia de la ciudadanía. Es decir, hay que trabajar en campañas para recuperar un sentido cívico y republicano en nuestros países y poder a partir de ahí promover liderazgos que estén a la altura de los retos que acabamos de comentar, que son inmensos, pero tenemos que empezar por algo. Yo creo que hay ejemplos de que esto es posible. Uruguay está cerca de nosotros y es un país que se maneja en términos bastante razonables para estándares democráticos de una región como América Latina. Costa Rica, con todos sus bemoles, también lo ha podido de alguna manera hacer en Centroamérica, y sin embargo tenemos al lado países como Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala en permanente crisis, y en el lado más sur del continente países como Perú, Brasil, Ecuador, Paraguay, etcétera, ¿no? Entonces creo que, pero esto tiene que ser un esfuerzo colectivo. Esto no puede ser algo que surja de una élite iluminada, sino tiene que haber un mínimo consenso, un pacto básico de a dónde queremos llegar, teniendo como eje central el bien común y la generación de un estado de bienestar que sea democráticamente alcanzable para todos y no para grupos de privilegiados. Doctor Benjamín Fernández, ¿cómo cambiamos este panorama en América Latina por la crisis política y la corrupción? La primera cuestión que creo que hay que recuperar es el sentido de la verdad. Hemos estado engañando a la sociedad en general sobre lo que se espera que sea una democracia. Esto que tenemos en muchos de los casos tiene mucho de ritual democrático. Se elige cada cierto tiempo una determinada cantidad de personas, se llenan algunas instituciones, pero están vacías de evangelio, de sentido, de verdadera razón de existir de ellas. Y yo creo que en ese sentido nos hace falta también una mirada que englobe lo internacional. En el Paraguay hace poco tiempo el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial dijeron que en el Paraguay se malgasta 1.600 millones de dólares anuales. No quiso usar la palabra se roba ni el Banco Mundial ni el Banco Interamericano de Desarrollo.
El grave problema de todo esto es que el Banco Interamericano, después de entregar ese informe al ministro de Hacienda, lo nombró a ese ministro de Hacienda vicepresidente del Banco Interamericano en Washington. Eso significa que mientras no cambiemos los paradigmas en términos del combate real a la corrupción y aplicamos los mismos estándares para todo tipo de situaciones y circunstancias, no vamos a cambiar. Necesitamos recuperar el asombro y el desprecio al corrupto, por un lado, y necesitamos trabajar en conjunto sin dosis de cinismo, asumiendo que esta realidad perversa nos trae solo inestabilidad, pobreza y marginalidad. Doctor Esteban Santos, ¿cómo cambiamos este panorama en América Latina? Para mí todo empieza y termina con la educación. Yo creo que ese es finalmente el apostolado que yo en lo personal he hecho con la academia. Vivo de libre ejercicio mi profesión, pero creo que la fórmula en la que uno puede apoyar desde los espacios que uno pueda ir abonando puede ser justamente esto, realizando debates, realizando opinión, y creo que esto no va a cambiar con una varita mágica de la noche a la mañana. Lo que menos va a pasar es cuando sigamos votando por estos malos líderes, por estos falsos mesías que quieran engañarnos ofrecernos el oro y el moro, y en la práctica tenemos un poco lo que decía, cambiamos a los 10 meses todo, volvemos a los 10 años y no ha cambiado nada. Así es que para mí la invitación es a la educación, y no creo que esto es un hecho utópico. Justo conversaba la semana pasada con un funcionario de la Embajada de Corea del Sur aquí en Ecuador, y él me decía lo increíble de cómo ha sido su cambio de vida. Esto yo le preguntaba cuando le decía cómo es que Corea del Sur está donde está y el Ecuador está donde está, ahora que estábamos festejando los 60 años de relaciones diplomáticas y de amistad entre los dos países. Pues hace 60 años el Ecuador estaba muy por encima de Corea del Sur y hoy es un país que nos lleva años luz. ¿Qué han hecho? ¿Qué ha cambiado? Y él me dijo, mi abuelo es alguien que murió de osteoporosis porque fue la persona que vivió la generación de la guerra, comió solo arroz sin más. Mi padre fue el primero en la aldea que fue a la escuela, y yo soy ahora un diplomático que estoy aquí conversando con usted del otro lado del mundo. Entonces creo que son soluciones a mediano y largo plazo, pero creo, y insisto, para mí todo empieza y termina con la educación. Vamos a hacer una pausa y volvemos para el cierre de este programa. Ha sido reconfortante escuchar a dos voces que emanan sabiduría dada su experiencia. Benjamín Fernández Bogado, desde Asunción, Paraguay, jurista, ex constituyente de Paraguay, pensador, escritor, director de Radio Libre de Asunción y 5 Días Televisión. El doctor José Ugaz, un reconocido abogado peruano, ex procurador ad hoc de su país en los casos de Fujimori y Montesinos, y expresidente de Transparencia Internacional. Y en Quito, el doctor Esteban Santos, jurista, internacionalista y académico. Un gusto a Benjamín, a José y a Esteban escucharles en estas reflexiones. Muy buen día. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenos días. Un gran gusto y un gran placer. Encantado. Un gusto. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV, y les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Recording. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart and
En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que